Bueno, seguimos con más informaciones. El 25,5% de los chilenos viven en comunas con alta ruralidad. Este grupo de la población enfrenta desafíos como la lejanía de los grandes mercados o la inequidad de servicios. Para mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de quienes habitan en zonas rurales, el gobierno implementó la Política Nacional de Desarrollo Rural. Para conocer más sobre ella, estamos con Antonio Walker, ministro de Agricultura. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esto. Bueno, primero estamos muy contentos porque es un hito muy importante para el Ministerio de Agricultura haber firmado esta Política Nacional de Desarrollo Rural. Hay una tremenda brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Hay una tremenda desigualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. Entre un 25 y un 30% de la población de Chile vive en sectores rurales y tenemos el doble de pobreza en el sector rural que en el sector urbano. Y lo que hace esta Política Nacional de Desarrollo Rural es crear un comité interministerial donde participan 14 ministerios que vamos a abordar esta brecha, cómo acortar la brecha que hay entre el mundo urbano y el mundo rural. Hay una desigualdad en términos de oportunidades, ¿no es cierto? Hay un tema de calidad de educación, de calidad de la salud, de la infraestructura que tiene el mundo rural, y nosotros queremos que mucho más gente habite el mundo rural, porque hay muchas oportunidades en el mundo rural y muchas veces por esta desigualdad que existe en estos dos mundos, más bien se va gente desde el mundo rural al mundo urbano. Claro, muchas veces se habla de la descentralización, pero a la persona que quiere optar a salirse de Santiago, por ejemplo, no encuentra las mismas condiciones, por ejemplo, de salud, educación, también de trabajo. Eso es lo que también se quiere abordar para poder un poco disminuir estas brechas, ¿no? Eso es lo que se quiere abordar. Formamos este comité interministerial que lo preside el ministro de Agricultura. Esta es una política que llevamos escribiendo ya más de 6 años. En el primer gobierno del presidente Piñera, 4 años trabajando, y ahora María Emilia Undurraga, directora de ODEPA, creó el Departamento de Desarrollo Rural para implementar esta política. Ahora, y ya la escribimos, y ahora tenemos que actuar. Tenemos que terminar con esta brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, y es por eso que a cada ministerio le vamos a pedir 2 o 3 acciones muy concretas para llevarlas a desarrollo rural. También tenemos programas pilotos como en la Araucanía, ¿no es cierto?, donde estamos trabajando en comunas muy pobres, en comunas rurales donde queremos, a través de la acción de este comité interministerial, ir, ¿no es cierto?, con mejor educación, con mejor infraestructura, con mejor salud. En el fondo, ¿qué queremos? Darle las mismas oportunidades a un niño que nace en el sector rural que a un niño que nace en el sector urbano. Claro, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tiene una persona que nace en una zona rural? Porque muchas veces el agua, no tiene una vivienda digna. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han identificado? Bueno, primero la educación. La verdad es que ¿por qué no tener un segundo idioma en las escuelitas rurales? ¿Por qué no tener el mismo nivel de tecnología que se enseña en el mundo urbano? ¿Por qué no tener el mismo acceso al transporte? ¿Por qué no tener caminos pavimentados? En cuántos sectores rurales, en cuántas villas, villorrios, pueblitos vemos que todavía existen los caminos de tierra. Ahí tenemos que llegar con el pavimento. En cuántos villorrios vemos que no existe una infraestructura deportiva, una multicancha, una plaza, ¿no es cierto? Y todo eso es lo que queremos, emparejar la cancha, que un niño que nace en cualquier sector de Chile, en el sector más alejado de Chile, pueda tener las mismas oportunidades. Y ojo, que en el sector rural hay mucho empleo y hay nuevas oportunidades, y muchas veces por esta, ¿no es cierto?, desigualdad que existe entre estos dos mundos, vemos que la gente migra del campo a la ciudad y no de la ciudad al campo, donde vemos que hay realmente muchas oportunidades. Por ejemplo, en el sector norte de Arica y Parinacota, ahora hay una lluvia, hay una lluvia altiplánica, sector de Camarones, que se ha visto también, está en unas zonas aisladas producto de esto. También eso también refleja esta desigualdad, estos problemas que tienen que enfrentar las zonas rurales del país.
Bueno, claro que sí. Bueno, veamos lo que ocurrió el año pasado. Tuvimos las lluvias altiplánicas del norte, por otro lado tuvimos los incendios del sur, y es gente que se nos queda aislada, son ríos que muchas veces no tienen la infraestructura que deben tener para que no... donde el agua se sale de su cauce normal, inunda muchas villas, villorrios, pueblitos, etc. Entonces tenemos que atacar este tema, hacernos cargo de los desafíos del mundo rural, no solamente desde el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, además de ser un ministerio sectorial, ¿no es cierto?, económico, también es un ministerio muy social. Nosotros tenemos INDAP, el 50% del presupuesto del Ministerio de Agricultura va para INDAP. ¿Y a qué se dedica INDAP? A darle asesoría técnica, a darle financiamiento a mucha agricultura familiar campesina que quiere emprender, que quiere tener su invernadero con tomates, con lechugas, con cebolla, etcétera. Entonces estamos apoyando muy fuerte desde INDAP a toda esta agricultura familiar campesina, que es el 83% de los agricultores. 285.000 agricultores en Chile tienen menos de 12 hectáreas de riego básico. Y a través de INDAP, a través de la asesoría técnica, a través del financiamiento y también a través de la venta, queremos que todos estos emprendimientos de la agricultura familiar campesina sean viables económicamente y puedan ser el sustento de una familia. Claro, ayudarlos también a aplicar tecnología, me imagino, para que también se pueda utilizar de mejor manera los terrenos, el agua, que escasea obviamente, sobre todo los últimos 11 años que hemos visto que hay problemas también en esa materia. Me imagino que también se está dando apoyo en materia tecnológica a través del INDAP. Bueno, yo quiero mandarle un saludo afectuoso, grande, cariñoso a toda la gente del sector rural que está sufriendo la sequía más grande de la historia de Chile. Hemos visto muchos sectores, ¿no es cierto?, donde no tenemos agua potable para el consumo humano. Hemos visto muchos sectores donde la gente está perdiendo sus cultivos por no tener agua. Y es por eso que también queremos que el sector rural tenga agua potable. Hemos visto que las grandes ciudades tienen una cobertura de agua potable de un 99%. Los sectores rurales concentrados tienen una cobertura de un 98%. Pero las coberturas de los sectores rurales desconcentrados, donde hay menos de 6 arranques por kilómetro lineal, es gente que no tiene agua potable y tenemos que abastecerlos con camiones aljibe, y es por eso que estamos en este programa de Escucha Mundo Rural. Santiago no es Chile, porque también el sector rural se merece tener agua potable y no se merece ser abastecida por camiones aljibes. También en el agua para el consumo humano vemos una tremenda desigualdad y tenemos más de 1.400.000 personas que habitan el sector rural desconcentrado, que hoy día no tienen agua potable. Hemos visto una cantidad enorme de APR, que es el agua potable rural, que están descolgados porque las napas han bajado, y tenemos que hacernos cargo de un problema tan básico como es el agua para el consumo humano. Ministro, ¿podría haber racionamiento este año si es que continúa la falta de lluvia en nuestro país? Bueno, lo hemos hablado esto mucho con el ministro Moreno del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que no haya racionamiento en las grandes ciudades. Incluso estamos haciendo un convenio con los regantes del río Maipo para cooperarnos con la disponibilidad de agua. Por eso hemos iniciado una campaña de ahorro de agua. Le voy a dar un ejemplo, Gonzalo. En Barcelona, España, un hogar, una familia ocupa 9 metros cúbicos por hogar mes. En Chile ocupamos 23 metros cúbicos por hogar al mes. Entonces hay una brecha muy importante de cómo gestionar mejor el agua, cómo cuidar mejor el agua, cómo administrar mejor el agua, dado que el agua antes era un bien abundante y hoy día es un bien escaso, y tenemos mucho mayor demanda por el agua y tenemos una población mucho mayor, una economía más grande y una agricultura mucho más grande. Entonces tenemos un tremendo desafío, cómo enfrentar el futuro con el nuevo escenario del cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse. Uno de los efectos del cambio climático son estas sequías que son mucho más prolongadas, y tenemos un país que demanda más agua. Entonces tenemos muchos desafíos
que abordar en conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. ¿Se mal utiliza el agua en las casas, pero también se mal utiliza en la agricultura? Sí, claro, por eso fíjense que la agricultura consume el 75% del agua. ¿Qué hace la agricultura con el agua? Produce alimentos, produce lechuga, tomate, ¿no es cierto?, cebolla, fruta fresca, fruta seca, vino. Lo que hace la agricultura es transforma el agua en alimentos, alimentos que están 2 o 3 veces al día en todos los hogares de Chile. Por eso tenemos que hacernos cargo de la tecnificación del riego de la agricultura. ¿Por qué es tan importante tecnificar el riego de la agricultura? Porque cuando uno tiene riego tecnificado ocupa 1 litro por segundo por hectárea. Y cuando no tiene riego tecnificado ocupa el doble, 2 litros por segundo de agua por hectárea. Por eso tenemos que tecnificar el riego de la agricultura. Solamente 1/3 de la superficie de riego de la agricultura tiene riego tecnificado y nosotros hemos inyectado 42.000 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego para acelerar este proceso de tecnificación del riego de la agricultura chilena. Ministro, ¿qué está pasando, cambiando de temas, dejando el agua de lado, con los incendios en nuestro país? Han habido también harto en el sur, los brigadistas de la CONAF en la región del Biobío han estado paralizados. ¿Qué se está haciendo también para poder un poco controlar esta situación, sobre todo en un verano tan seco como se avecina? Bueno, estamos en la sequía más grande de la historia de Chile. Le hemos denominado un terremoto silencioso que tiene distintas réplicas. Una réplica es el forraje para los animales, otra réplica es esta mayor recurrencia, frecuencia de incendio. Ya tenemos 25.000 hectáreas afectadas por incendios, más de 3.500 incendios ya a la fecha, y estamos haciendo un tremendo esfuerzo con CONAF, con CORMA, que es el sector privado. Tenemos un plan nacional de prevención y control de incendios para que esto no pase a mayores. Hemos visto lo que está ocurriendo en Australia, 6 millones de hectáreas afectada la flora, la fauna, ¿no es cierto? No queremos que eso pase en Chile, por eso estamos trabajando junto a CORMA, CONAF, para prevenir y combatir los incendios, que ya llevamos 25.000 hectáreas afectadas. Estamos bajo el promedio del quinquenio, pero estamos mucho más alto que la temporada anterior, y ahora viene la parte más difícil, y por eso el llamado que hago a todas las comunidades a prevenir los incendios. El mejor incendio es el que no ocurre. Por favor, llamar al teléfono 130 de CONAF cuando alguien vea una fumarola de humo o cuando alguien vea que alguien quiere causar un incendio intencionalmente, recurrir y llamar a este teléfono 130 de CONAF. Si incorporamos a toda la comunidad, vamos a ser mucho más eficientes para combatir los incendios de esta temporada. Ministro, un terreno que es arrasado por las llamas, ¿cuánto demora en volver a ser utilizable para la agricultura, por ejemplo? Bueno, si perdemos un bosque nativo son 100 años. ¿No? Si perdemos la flora microbiana de un suelo, cuesta mucho recuperarlo. Entonces no podemos perder el bosque nativo. Tenemos 18,5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas que son un tremendo pulmón verde, que además absorben el 65% de lo que emite Chile en CO2. Chile emite 111.000 kilotoneladas de CO2 y son estas áreas silvestres protegidas las que absorben el 65% de estas emisiones que tiene Chile. Por eso es tan importante cuidar los árboles. Fíjese, Gonzalo, que un árbol hace fotosíntesis. ¿Qué hace la fotosíntesis? Absorbe luz, absorbe CO2 y libera oxígeno. No se ha descubierto ninguna tecnología del mundo que pueda reemplazar a un árbol en cuanto a la mitigación del cambio climático. Por eso es tan importante cuidar estas áreas silvestres protegidas, es tan importante cuidar el bosque nativo principalmente, que es lo que más contribuye a absorber el CO2 que Chile emite. Por eso estamos en esta campaña de prevención con Forestín, que hay una campaña muy bonita publicitaria, que esto parte con una educación a los niños respecto de la nueva mirada que tenemos que tener frente a la prevención de los incendios. Educación, decía usted, es muy importante tener conciencia, porque se ha hablado mucho de intencionalidad en este tipo de inicio de llamas, sobre todo lo que ocurrió en Valparaíso y también en el sur del país. Desgraciadamente los incendios de interfaz son los más peligrosos. ¿Cuál es ese incendio de interfaz? Incendios que ocurren
muy cerca del sector urbano, muy cerca de las ciudades, de las viviendas. Y desgraciadamente, Gonzalo, hemos visto un nivel de intencionalidad nunca antes visto. Nosotros tenemos un 30-35% de los incendios que son causados intencionalmente, pero creemos que esta temporada eso ha aumentado a más del doble, tanto en Valparaíso como en Biobío, como en la Araucanía, y eso no puede ser, porque recuperar un bosque nativo son 100 años. Y cuando apagamos el fuego, parte un problema social, parte un problema económico, parte un problema medioambiental. Por eso es que tenemos que prevenir los incendios, y por eso el llamado que hacemos a todos los veraneantes que se van a desplegar por Chile, ayudarnos a prevenir los incendios. Ministro, quiero cambiar de tema y quiero hacer una pregunta tal vez que para usted va a ser bien incómoda. Se ha hablado mucho de los derechos de agua que usted posee. Quiero preguntarle directamente, ¿cuál es el derecho de agua que usted posee? Una ONG ha denunciado que usted posee derechos por 29.000 litros por segundo de agua. ¿Eso es así o cuál es la información Bueno, real? Gonzalo, primero no es una pregunta incómoda y le agradezco la pregunta porque me da la tremenda oportunidad de aclarar esta fake news, esta falsedad, esta mentira, esta campaña política y de persecución política que me hace Modatima. Esto es absolutamente falso. Nadie puede tener 29.000 litros por segundo. Con 29.000 litros por segundo usted puede regar una región entera. Yo solo tengo derechos de agua del campo en que he trabajado durante más de 30 años y que esos derechos de agua se ocupan para transformarlos en alimentos, principalmente en frutas frescas. Así que yo le agradezco, Gonzalo, porque me da la oportunidad de desmentir categóricamente esta campaña, esta persecución política que hace Modatima, tan lejana a la verdad, tan lejos de mi trayectoria. Yo llevo 30 años en la agricultura, todo el Maule me conoce, todo el mundo sabe dónde vivo, a qué me dedico, lo he hecho más de 30 años de mi vida, he sido presidente de Fedefruta, he fundado Fruséptima, he fundado la corporación Pomanova, me he dedicado toda la vida a formar los grupos de transferencia tecnológica y llego al Ministerio de Agricultura justamente porque sé de agricultura y los derechos de agua que tengo son para producir fruta fresca y hice una declaración pública donde manifiesto tener 705 litros por segundo, 705 litros por segundo entre todas las agrícolas y yo soy socio minoritario de Agropecuaria Huapri, que tengo un 21%, así que me da la tremenda oportunidad de aclarar un tema que es tan sensible en el año más seco de la historia de Chile. Hacer esta campaña de desprestigio para el Ministerio de Agricultura, que tiene 29.000 litros por segundo y que 15 millones de personas pueden tomar agua de esos derechos de agua, es una infamia, una calumnia, una injuria que no puedo aceptar. ¿Descarta conflicto de interés entre su empresa y su cargo como ministro? Absolutamente, porque yo no administro el campo que tengo, ¿no? Yo me dedico a las políticas públicas. Hoy día, cuando uno llega al Ministerio Público o a trabajar en el servicio público, tiene que dejar la administración de lo que uno hace. Yo no administro el campo que tengo y también estoy 100% dedicado a desarrollar la agricultura de Chile y para desarrollar la agricultura de Chile es muy importante, ¿no es cierto?, haber hecho una declaración de intereses donde uno declara todo lo que tiene y más transparente imposible. Y yo creo que hay que terminar, Gonzalo, con la violencia. Hay que terminar con la violencia verbal, hay que terminar con la violencia física, hay que terminar con los problemas irreales y tenemos que hacernos cargo de los problemas reales. La agenda social del gobierno es muy importante poderla llevar a cabo. Hemos tenido una crisis social que repercute en un estallido social y el presidente ha lanzado una nueva agenda social, una nueva agenda política y un acuerdo por la justicia social. A eso tenemos que dedicarnos y tenemos que terminar con la violencia, con la mentira, con el fake news, ¿no es cierto?, con tanta gente que desprestigia a los servidores públicos. Y por eso nadie se quiere meter en política. Yo estoy feliz en el Ministerio de Agricultura, estoy muy motivado con lo que estamos haciendo. Acabamos de firmar la Política Nacional de Desarrollo Rural. Con el presidente queremos lanzar el nuevo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos, que espero que lo hagamos en los próximos días.
estamos con este proyecto de la asociatividad, formar cooperativas para que los pequeños puedan competir, para que los pequeños puedan producir, procesar y vender sus productos tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. Fíjese, Gonzalo, que nunca antes en la historia de Chile se habían formado tantas cooperativas como en nuestro gobierno, y eso es porque tenemos este Plan Nacional de Asociatividad. Y es por eso que me duele mucho esta campaña de desprestigio de activistas políticos. Dediquémonos a desarrollar la agricultura, dediquémonos a los desafíos de la agricultura, que son muchos, y tenemos grandes oportunidades, y tenemos que disminuir la pobreza rural con una agricultura grande, fuerte, pujante, humana y sustentable. Ministro, por último, para finalizar, ¿por qué cree que se dé esta acusación? ¿A qué se debe, cree usted? No, es una campaña una persecución política, literalmente, que me hace mucho daño y es muy peligrosa, porque esta violencia verbal también puede terminar, ¿no es cierto?, en un daño para el ministro de Agricultura. Entonces, realmente no lo entiendo. Yo creo que aquí hay un tema político muy potente de desprestigio al gobierno, a la agricultura, a los agricultores. Estamos en el Ministerio de Agricultura por una agricultura sustentable, ¿no es cierto?, que respeta el medio ambiente, que respeta a las personas. Estamos preocupados de desarrollar esta agricultura que genera más de 1 millón de empleos en forma directa y genera otro 1 millón de empleos en forma indirecta, un sector que regionaliza Chile, un recurso renovable como es la agricultura, donde tanta gente buena trabaja acá. Entonces, no a los activistas políticos, no a la violencia verbal, no a la violencia física. Basta, hay que condenar estos hechos y ponernos a trabajar por el país. Ok, ministro, muchas gracias por estar con nosotros, aclarando también este tema y conversando también sobre esta Política Nacional de Desarrollo Rural. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias por estar.